Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Rodolfo Riva Palacio. Esto es la sección de Buzón, donde voy a tratar de contestar sus preguntas. Muchísimas gracias a todos los que me dejan sus comentarios. Paciencia, son muchas. Ahí voy. Acompáñenme a este buzón que está rico en carnita. Tenemos muy buenas preguntas. Comenzamos. Y vamos a comenzar con Efer Abdiel Sánchez. Rodolfo, ¿por qué hay películas malas? Déjame explicarte. Hay mucha gente inmiscuida en un proyecto para hacer una buena película, escritores, directores, etc. ¿Qué acaso todos ellos no se dan cuenta que la película está haciendo un churro? ¿Por qué el director no se puede imaginar cómo debe ser un film y quitar, o más bien no poner, algo que no les va a gustar? Tú mismo has dicho que no le darías un 100 a tus películas. ¿Por qué? ¿Por qué no hacer una película de 100? Bueno, a ver, es muy buena pregunta, Primero te contesto la parte del crew. ¿Por qué un fotógrafo, un editor, un actor, hacen algo que termina siendo un churro, como tú le llamas? De entrada, lo que está bien o lo que está mal es totalmente subjetivo. Lo vemos en el momento que salimos a apreciar las películas. ¿Me explico? Hay gente que dice, esto es lo mejor que he visto, es maravillosa película. Y hay otros que no, que les parece, ya olvídate, no tan buena, les parecen espantosas las películas. Porque cada uno de nosotros tenemos un velo, tenemos una percepción que está marcada por nuestras experiencias, nuestro bagaje cultural, nuestras enseñanzas, nuestras vivencias, etcétera, etcétera. Vemos las películas con ojos únicos. Y hay gente, insisto, que llora y le toca el corazón, y hay otros que la vomitan la película, se paran y se salen. Lo acabo de comentar en justamente el review de Malos Tiempos en el Hotel Royal. Yo dije, esto está muy interesante, esto está bueno, mientras veía 6 parejas salir diciendo, vámonos, no soporto un minuto más de esto. Entonces, es totalmente subjetivo. Cuando yo digo, esta película no es de 100, pues es para mí. A lo mejor el director dice, esto es lo que yo quiero, esto es de 100. Bien, primer punto, la subjetividad. Segundo punto, lo del crew. El crew está contratado. Yo cuando contrato a alguien, ellos se dedican a hacer su parte. Es un proceso de colaboración, y entonces estás viendo que el diseñador de arte está haciendo lo mejor que puede de arte, ¿no? Está haciendo lo mejor, te lo presenta y tú dices sí o no. Hay veces que dices, no es el mejor diseño de arte que yo como director quisiera en mi película. No es, pero entonces tengo dos opciones. O lo vuelvo a hacer y le digo, ve y corrígelo. Y vamos a suponer que así pasa y regresa. Y el tiempo se me está acabando porque time is money en el cine. Y entonces me está acabando, tengo que ir a filmar y me sigue sin gustar. Hay momentos en donde tienes que soltar y decir, listo, no es exacto, pero me voy con este y te vas. Es así siempre. La perfección no existe. Hay momentos en donde dices, ¿esto es lo mejor que pudimos lograr? Sí, venga. Segunda opción, lo corro y traigo otro. Pero entonces, ¿cuánto dinero traigo? Aquí también entra los niveles. Hay mejores artistas que otros y están mejor cotizados que otros. Y este es mi tercer punto, el dinero. ¿Cuánto dinero tienes para hacer tu película? ¿Tienes mucho presupuesto? Entonces, bueno, puedes tener grandes fotógrafos. Por ejemplo, el Chivo Lubeski es de los mejores fotógrafos, si no es que el mejor fotógrafo del mundo. Creo que estamos de acuerdo. Pero ¿tú crees que cuesta 3 pesos? No. Yo no puedo pagarle al Chivo Lubeski. Yo no puedo traerlo a una película, por ejemplo. Y si voy a hacer mi película live action, pues no considero al mejor. No considero al Chivo porque no voy a tener millones de dólares para darle al Chivo. No. Entonces, bueno, yo tengo un nivel de presupuesto y eso me da acceso a ciertos artistas. Bien, y eso me lleva al cuarto punto. Y te lo voy a comparar con un bailarín o un músico. Estamos de acuerdo también que todo el arte se tiene que aprender. Cuando me preguntan, ¿los genios nacen o se hacen? Las dos. Todos nacemos con talentos, pero son talentos que hay que desarrollar. No naces, a menos que seas por ahí un genio, uno en cada millones y millones, y Mozart a los 4 años tocando, pero hasta el mismo Mozart, a los 4 años, si bien era ya un genio, no podía desarrollar las sinfonías, digamos, o las óperas que hizo de adulto. No podía, porque era un niño.
Bien, entonces todos los artistas vamos desarrollando nuestro propio talento, ¿estás de acuerdo? Un músico o un bailarín, cuando tú lo ves en escena, en su juventud, a lo mejor dices, qué buen bailarín, aquí hay un gran talento. Y lo ves 10 años después y dices, ahora es el mejor de Inglaterra. Y 10 años después dices, ahora es el mejor del mundo. Y 10 años después dices, era el mejor del mundo, ahora vienen estos otros. ¿Sí? Vas mejorando y sin embargo en cada momento estás dando lo mejor de ti. Entonces, cuando tú me dices, ¿por qué tus películas no les pones un 100? Ah, bueno, les pondría un 100 en entusiasmo, si tú quieres. Les pondría un 100 en que lo hicimos lo mejor que pudimos. Todos los que trabajamos en ella, ¿eh? Pero estaría yo mal de la cabeza, lleno de soberbia y ego, si te dijera mi película animada es la mejor película animada del mundo. Si no tuviera la capacidad de ver la diferencia entre mi película y una película de 200 millones de dólares como How to Train Your Dragon 3, que viene ahorita, ¿no? Yo dije, no le pide nada, ¿no? Estaría yo enfermo. Tengo que ver los límites de presupuesto, el límite de experiencia de mi crew y el mío. Me explico, yo voy a donde voy, en mi nivel. Además, mi bagaje, mis intereses, muchas cosas, en donde entra la subjetividad, ¿no? Habrá gente que te diga, a mí How to Train Your Dragon me aburrió, no me gustó, me pareció boba, no lo sé. Y habrá gente que te diga, es perfecta, es la mejor película animada. Es por eso. Creo que mejor respuesta de eso no te puedo dar. David Rogue, hola maestro, ya le dejé una pregunta en el video, pero si no, aquí se la pongo. Muchas gracias. Estoy planeando realizar un cortometraje. Quiero explorar a profundidad las repercusiones mentales que sufre mi protagonista en la historia. Y por eso le pregunto, ¿cómo puedo explicar la psicología de algún personaje en el cine? Es una gran pregunta también. Porque uno diría, ¿cómo le hago para, como en un libro, explorar esos monólogos internos? En un libro dice, te lo ponen palabras, dice, yo estaba pensando y recordé cuando no sé cuánto y entonces me tocó una fibra de mi ser y corte a la película, la adaptación de esa misma escena, que son hojas y hojas y hojas, y acá nada más está, ¿cómo le hago para poner la psicología de un personaje? Es muy fácil y al mismo tiempo muy complejo. En palabras y acciones. La psicología de toda persona se ve reflejada en lo que hace, en lo que dice, y en cómo lo hace y lo dice. Entonces, oye, es un tipo agresivo. Mi personaje es un tipo que tiene una psicología agresiva. Bueno, contra todos o contra algo en particular. Oye, pues es agresivo contra las mujeres, porque resulta que su mamá les ponía unas golpizas y lo encerraba en el closet oscuro. Entonces es agresivo contra las mujeres. Muy bien. Si esa es la psicología o el rasgo psicológico que quieres mostrar, vas a tener que poner escenas en donde se vea reflejado eso. Entonces va a haber una escena con una maestra o va a haber alguien en la calle en donde está regañando al bebé y entonces se acerca y le dice, ¡óigame! Y entonces en la forma que hablan las mujeres y en su agresividad, ¿no? Ahí estás viendo un detalle de su psicología. Por supuesto, puedes presentar flashbacks, escenas que nos remitan, explicaciones del personaje cuando en una terapia le digo, ¿y por qué no querías verme? La psicóloga, ¿por qué no querías verme? No quiero ni hablar con usted. ¿Pero por qué no querías verme? Estoy aquí porque me obligaron. ¿Pero quién te obligó? No entiendo. ¿Quieres o no quieres curarte? Sí, pero no con una mujer. Ah, entonces el problema es con las mujeres. No le quiero hablar. Y entonces estás dejando ver a través del diálogo ciertos rasgos. No sé, tienes que buscar. Por algo, ser escritor requiere de toda una profesión. Hay que estudiarlo. Precisamente una de las cosas que aprendes, de los grandes aspectos de un guionista, es cómo poner en diálogos y en escenas la psicología de sus personajes. El cambio, el arco que va a tener, el arco dramático, sus necesidades dramáticas, etc. En la medida que son mejores escritores, bueno, pues entonces ya se ve de manera más sutil en detalles, en la forma en la que se visten, en la forma en la que hablan, no sé, actividades que tiene, lugares a los que va. Tú vas explorando, tienes que crear tu personaje. Capalma, buenas noches Rodolfo, me gustaría saber si ya vio la película Predestinación. Sí, ya la vi con Ethan Hawke. Si no, me gustaría que hiciera un review de la misma, una crítica. Saludos desde Guatemala. Saludos, Capalma. Ya la vi,
Me pareció una película como de televisión, es una película, si no mal recuerdo, australiana, que juega con el viaje en el tiempo y entonces tiene giros interesantes, es muy entretenida, la verdad es que no me aburrió, me pareció muy bien actuada, sobre todo por la chica, que no sé su nombre, Ethan Hawke está muy bien y la película es sobre todo muy entretenida, sus brincos, sus giros, me gustaron, es una película que entretiene, pero tampoco me parece que descubra el hilo negro, que plantee mucha pregunta filosófica y estás de acuerdo que podría haberlo hecho sobre qué somos, qué pasa cuando te encuentras contigo mismo en otro momento del tiempo, si eso se pudiera hacer, de las dimensiones, pudo haber explorado mucho. Si este mismo guión lo hubiera tenido Christopher Nolan en sus manos, hubiera sido una locura, ¿estás de acuerdo? Y no, me parece bobaliconsona la película, me parece que utiliza el recurso del tiempo para hacer un thriller, nada más, y se le queda como una película de Showtime, como de televisión. La fotografía es muy convencional, todo muy bien iluminadito, no hay mayor narrativa en la fotografía ni en el arte, no hay mayor cosa. Entonces creo que es una película que pues es como para Netflix, como para ese tipo de plataformas y nada más. Le pondría un 65, una cosa por ahí. María Gutiérrez, le mostré a mi esposo un video tuyo hace tiempo y desde esa vez vemos tus videos. Cada vez que subes algo, él también lo ve. Así que podrías mandarnos un saludo a él. Él se llama Diego Reséndiz. Diego Reséndiz, María Gutiérrez, gracias por seguir. Les mando un abrazote. Alex Rojas, ¿qué opinas de que Fox ha vuelto a retrasar sus propias películas como X-Men Dark Phoenix o Alita Battle Angel? ¿Podrías explicar por qué a veces retrasan las películas? Híjole, no lo sé. ¿Estás de acuerdo que tendríamos que estar metidos ahí como para saber cuál es el motivo exacto por el cual retrasó Fox X-Men Dark Phoenix o Alita Battle Angel? Pues la verdad es que no lo sabría con exactitud, a menos que lo publiquen y lo anuncien. Y aún así, muchas veces publican otras cosas, ¿no? Diferencias creativas, ay, ajá. Bueno, sin embargo, bueno, tú sabes que Fox está en un proceso, en un deal con Disney que ya va a entrar en efecto, etcétera. Entonces, ya en esta fusión de empresas, estoy seguro que Disney ya está empezando a tener decisión sobre lanzamientos y demás. Pues a lo mejor puede venir por ahí. Pero muchas veces la respuesta más común es el competitivo. Tú tienes que encontrar el espacio para para explotar tu película lo mejor posible. Entonces tú pones tu película. Nosotros ahorita, por ejemplo, tenemos puesto el lanzamiento de Huevitos en Fuga, la cuarta película de los huevos o la segunda CGI, ¿no?, de la franquicia, es decir, por computadora, para marzo del 2020. Oye, la terminamos mucho antes. La terminamos el siguiente año, en 2019 la película está. Pero entonces, ¿cuándo la saco? La termino, digamos, por octubre, noviembre. ¿La saco en diciembre de 2019? Y me aviento a pelearme con Star Wars Episodio 9 y con todo lo que viene por ahí. Pues como que, ¿para qué? Entonces tengo que esperar. Y entonces anuncio que me voy a marzo de 2020. Y ahí estoy en mi competitivo, ahí está la fecha y empiezo a publicarlo y empiezan a aparecer teasers y demás. Y de repente se me pone un gigante. Y resulta que Pixar saca Los Increíbles 3, me lo invento, obviamente no existe eso, y dice, ¿saben qué? Voy por marzo. Ya me fregó, me tengo que mover, tengo que buscar un mejor espacio porque todos los que quieran ver películas, además del mismo mercado, todos los que quieran ver películas animadas familiares se van a ir a ver Los Increíbles 3. Tengo que entender en dónde estoy parado yo. Yo soy un botecito, una lancha de remos contra estos transatlánticos. Entonces, para que el agua no me tumbe, tengo que buscar dónde están las aguas más calmadas, ¿me explico? Entonces, creo que esa es una de las principales razones. Además, tú haces tu película pensando que todo está muy bien y a la hora que la pruebas en tus test de audiencia, pues no está tan bien. Entonces, muchas veces tienes que regresar a rehacer cositas para que mejorar el impacto y en consecuencia tu negocio. Y eso pues ya te aventó más tiempo, ¿no?, de producción. Aldonator, buenos días. Comentas en ocasiones que la idea o escena que origina una historia termina por desaparecer del producto final. ¿Conoces algún ejemplo de una película cuyo resultado terminó siendo totalmente diferente a lo de original? Bueno, abundan. Star Wars. George Lucas le dijo a una revista que
La idea original era una mezcla entre Lawrence de Arabia y James Bond con Odisea 2001. O sea, es lo que quería hacer, ¿no? Inclusive había en un punto una pelea, fíjate la idea que tenía George Lucas, una pelea en donde Luke tenía que combatir a un Wookiee y le ganaba al Wookiee, y entonces los Wookiees, como es costumbre de ellos, le daban la posición como de jefe de la tribu por haberle ganado al Wookiee. Esas eran de las primeras escenas que tenía George Lucas y nada que ver, me explico, no terminó en eso. Truman Show originalmente estaba con Brian De Palma, y si conoces a Brian De Palma, Los Intocables, por ejemplo, pues hay una cantidad de balazos y entonces The Truman Show era mucho más dark, era otra cosa. Eventualmente él no pudo hacer la película, salió su pitch al estudio, no gustó, vaya usted a saber, pero sale del proyecto y entonces se va el señor Peter Weir. Y Peter Weir pues la convierte en una comedia y es el Truman Show que tenemos. Ghostbusters se llamaba Ghostmashers, me parece. Y Ghostmashers se trataba de fantasmas y cambios interdimensionales. Había viajes en el tiempo, era otra cosa y otro tono. Steven Spielberg, E.T., él quería hacer una película en donde los alienígenas que llegaban a la Tierra eran villanos. Eran inclusive tan malos que con un dedo, y que se les ponía rojito, tocaban el ganado y se moría. Y de repente uno de estos, solo de estos villanos, solo había uno de estos alienígenas que era bueno. Y él no podía matar el ganado. Y lo dejaban. Y entonces se quedaba en la Tierra abandonado y conocía a un niño autista. Esas eran las primeras ideas que tenía Spielberg para hacer el E.T. Nada que ver, ¿estás de acuerdo? Así que bueno, abundan. El E.T. se llamaba Buddy, amigo. Luis Ochoa, ¿con cuánta anticipación se debe determinar de editar una película para su doblaje, para su copiado, etcétera? ¿Y hasta qué momento se puede hacer alguna corrección en el corte que se presenta en los cines? Es una buena pregunta y que depende del presupuesto. Oye, tienes mucha lana, una película de Spielberg tiene toda la lana del mundo, pueden inclusive ya una vez terminada la película hacer pruebas de audiencia y decir, ¿sabes qué? No funcionó, no nos gustó, vamos de regreso. Y entonces regresan a escribir inclusive escenas, un nuevo tercer acto, la vuelven a filmar esa parte y se vuelve a armar la película y entonces se retrasa el estreno hasta que se pueda, porque es Spielberg, porque hay mucha inversión y entonces echarle un poquito más al asador para que funcione mejor, se puede. Cuando estás en el mundo de los mortales, es decir, por ejemplo nosotros, no podemos darnos este lujo. Nosotros tratamos de hacer pruebas de audiencia desde el principio, inclusive haciendo muestras del storyboard o haciendo muestras del animatic, donde la película todavía no se ha ni empezado a animar, pero ya el público tiene una idea de por dónde va y nos da un feedback para poder evitar terminar una película y decir no funciona. Eso le pasó a Kung Fu Panda 3, pero Kung Fu Panda 3 dijo, vamos a hacer del tercer acto para adelante, lo vamos a cambiar. Y lo cambiaron porque pues, son millones de dólares que tiene. Entonces, el primer factor es eso. Y eso va a determinar tu itinerario, cuándo debes de terminar la edición, cuándo tienes que tener el doblaje, el copiado, etc. ¿Sí? En ocasiones, como por ejemplo Justice League, dijeron, señores, estrenamos tal fecha. Oye, se le murió la hija al señor Snyder, a la pareja Snyder. No me importa que entre otro director y se queda la fecha. Entró Joss Whedon. Oye, Joss Whedon quiere hacer cambios, cambiar el tono, quiere hacer otra cosa. No me importa, se queda como está. Oye, pero entonces va a sufrir la película. ¿En qué? Pues ya no son muy buenos efectos especiales. No hay mucho que pensar. Hay momentos que dices, señores, así se va. Justamente con respecto a la otra película de por qué salen películas malas, ¿no? Ahí está la fecha, no llegamos. Si hoy no decidimos y hacemos lo que se llama lock picture, es decir, cuando ya está editada y dices, de aquí no se mueve, y se tiene que ir ya en lock picture porque se tiene que hacer el sonido, se tiene que hacer la música y demás, y eso solo se puede hacer hasta que está lock picture. Muy bien, pues entonces está lock picture. Nos vamos con esta película. Vámonos. El jefe, el patrón, el que nos dio la lana, está diciendo que no se mueve la fecha de estreno. Así que no llegamos a menos que ahorita sea lock picture, vámonos. Y entonces pues sale la película como sale y tenemos un villano, Stephen Wolf, que es como de Xbox, ¿no? Pues sí, ni modo, son decisiones de ejecutivos, productores y demás. Entonces no hay como algo fijo
dependiendo de tu budget, es la respuesta correcta. Carlos Alonso Vargas me hace una serie de películas muy interesantes y vamos a tratar en lo que resta de este buzón de contestarlas. Primero, sobre la película de 2001, Odisea en el espacio. Si Kubrick creó tantas nuevas técnicas que se usaron para películas posteriores, ¿qué tipo de dividendo o ingreso económico, o es una cuestión de patentes, recibió Stanley Kubrick? ¿Y cómo se hace con estos tipos de derechos intelectuales en el cine y en el mundo de Hollywood? Gran pregunta. Bien, vamos a analizar varias cosas. ¿Cuáles son los inventos que el señor Stanley Kubrick puso en su película? Son varios. Algunos que son conceptuales, es decir, que están en pantalla, ¿no? Como por ejemplo las pantallas que se tocan, los iPads, los touchscreens están ahí. Los zapatos gravitacionales, todo ese tipo de inventos son solo para la pantalla. ¿Existen? Sí, sí existen. Hay botas que te agarran, por ejemplo, para el fondo del mar o para pegarte. Hay botas de imanes o hay cosas para trepar. Sí, sí se puede. El iPad, inclusive hay una anécdota muy interesante en donde Samsung sacó su versión del iPad. Y entonces Apple le reclamó en un juicio en 2011 y le dijo, señores, aquí los Samsung están en la competencia, pero sacaron exactamente un iPad. Nada más que no le llaman iPad, pero es un iPad. Entonces estoy reclamando la patente y estoy peleándome con Samsung. ¿Y sabes qué presentó Samsung como defensa? Escenas de 2001. Y dijo, el señor Stanley Kubrick hace 30 y tantos años, 40 años, aquí ya presentaba la idea de un iPad. Está sentado el personaje protagónico con lo que parece un iPad y entonces está viendo noticias y videos y demás. En esa misma película también se ven aplicaciones, los apps, en donde el New York Times, y de hecho hay cartas de Stanley Kubrick pidiéndole permiso al New York Times, al Washington Post y demás, para que sacaran, imagínate, lo que eventualmente conoceríamos como el app del Washington Post y New York Times, ¿no? En ese entonces les explicaba, ahí el protagonista tiene la posibilidad de darle clic a cualquiera de esas apps y entonces ver su contenido. Bueno, ese tipo de cosas, pero también a final de cuentas lo que tú mencionas es a nivel técnico. Por ejemplo, hizo varias, la centrífuga, esta idea de que se mueven los sets y que la cámara va dentro del set para precisamente poder tener este tipo de caminatas por el techo y demás. Eso lo hizo Christopher Nolan ahora en Inception, y esto es un invento de Kubrick. De Kubrick y toda la gente de efectos especiales, ¿no? Él se sentaba y decía, quiero hacer esto, y entre todos lo pensaban. No solamente hay que darle crédito a él, sino a toda su gente. Pero también, por ejemplo, los efectos de cámara en el infinito, la escena del casco, donde estás viendo cómo le están pasando esos reflejos. Eso es un back projection con una película que tiene un espejo con luces, está expuesta doblemente, una serie de cosas. Antes era fotografía, no había nada digital, entonces, cómo exponía varias veces la película para irle ganando elementos y proteger con cosas negras, con cámaras negras, la parte que no se debe de exponer, para que entonces cuando lo vuelvas a exponer, solo esa parte tienes esta dualidad de imágenes. También, por ejemplo, el back projection, toda la escena de los primeros hombres en África, no se fueron a África, es un set con back projection, eso también. El Steadicam que hizo para El Resplandor de Shining, que el artefacto es un invento de Kubrick. Ya existía, pero le puso mejoras, hizo posible esto. Todos esos inventos se pueden patentar, sí, pero él no lo hizo. Él no patentaron esto. Simplemente fue, oye, pues esto lo hice para la película, y además otros cineastas lo van a copiar, que lo copien. Controles de fotografía también, motion control photography, es decir, con sensores para mover en rieles las cámaras para todas las escenas de naves y demás, que después Star Wars, George Lucas utilizó exactamente la misma técnica, pero un poquito mejorada. Es invento de todo este grupo de Kubrick, ¿no? Inclusive hay Óscares para los avances tecnológicos. Lo que pasa es que no están dentro de la ceremonia. Antes sí estaban, pero se hace ahora, es tanto que se hace otra ceremonia que no es televisada, en donde ganan
Óscares por los avances tecnológicos. Y sí, los inventos los puedes patentar y si alguien los utiliza, te van a pagar una lana. Segunda pregunta, sobre los soundtracks y la música de las películas. ¿Cuándo o cómo se decide cuál es el soundtrack de la película? ¿Quién lo decide? Lo decide el director. Él es el que tiene la idea, la concepción, y entonces él dice, quiero esta música, ¿no? Y por eso las películas de Tarantino tienen un sello especial, porque él, su conocimiento de música y su estilo, lo que le gusta de música, es de él. ¿Me explico? Entonces es el director el que decide, el que toma la decisión sobre cómo quiere el soundtrack, tanto el score como las músicas que se licencian. ¿En qué momento se decide? Depende. Por ejemplo, nosotros en una película animada necesitamos ahorita animar contra la música. Entonces hay que licenciarla. Necesitamos inmediatamente ir a ver y fuimos por Dancing Queen, ¿no? De ABBA. Y pues está muy cara. Entonces dijimos, ok, no es Dancing Queen, entonces vámonos a buscar otra. Y ya se encontró y se está licenciado. ¿Y por qué la necesito años antes de la película? Porque necesito animar contra imagen. Entonces ese es el caso de las películas animadas. Además, si van a cantar, por ejemplo, hay otra escena en la que uno de los personajes va a echarse un canto con micrófono y todo el rollo. Bueno, pues entonces necesito tener esa canción. Entonces necesito que la canten. Bueno, en Un gallo con muchos huevos. La canción de Ninel Conde, de La gallinita, la grabó mucho tiempo antes, por supuesto, y se liberaron los derechos, se compuso, etcétera. Entonces, dependiendo, hay muchos directores en live action que les gusta que el actor reaccione con cierta música. Entonces, licencian la música para que el actor reaccione, imagínate. Entonces, desde ahí licencia la música y desde ahí ya la tiene. Entonces, depende del director. Y hay otros que no, que ni siquiera lo han pensado, que terminan la película y dicen, ya la editaron, ya está todo, dicen, le falta una música, ¿qué le podemos poner? Y ahí buscan, y el supervisor musical le trae muestras, escoge una y se la pone, se licencia y se pone. Entonces, depende de cada director. Dentro de esta misma pregunta tú me dices, ¿tienes un ejemplo o un caso donde una canción se hizo famosa o clásica por la película? Hombre, hay, pero las que quieras. Raindrops keep falling on my head. Esta es de The Butch Cassidy and the Sundance Kid. ¿O qué me dices de Staying Alive de los Bee Gees, de la película Saturday Night Fever, ¿no? Fue tremenda. Ghostbusters. La canción de Ray Parker Jr. se hizo famosísima por la película. Philadelphia de Bruce Springsteen con Tom Hanks se hizo famosa por la película. Más reciente, The 8 Mile, la película, la canción de Lose Yourself de Eminem. Luego por aquí puse otras. The Eye of the Tiger, Rocky 3. Más reciente, Everything is Awesome de Lego Movie. En fin, Titanic. My Heart Will Go On fue por la película, se hizo famosa. El guardaespaldas, ¿no? Bueno, esa fue así como la canción que se hizo famosa. Hay muchas. Top Gun, The Breakfast Club, la que quieras. Y hasta aquí lo vamos a dejar. No alcancé a contestar todas tus preguntas. La mitad de tus preguntas las pasamos para el siguiente buzón. Muchísimas gracias. Si les gustó el video, por favor, denle like, suscríbanse al canal. Soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima.